Sí, sí. Muy bien. Bueno, buenos días. Bienvenidos una vez más al ciclo oficial de cursadas de la materia de Administración de Personal 1, Cátedra Miniana Rufat. Hoy vamos a ver gestión organizacional y comunicación. Esta cursada se va a mantener todos los sábados hasta el 8 de agosto, de 10 a 11:30. Así que bueno, bienvenidos. Bueno, hola, yo soy Martina, trabajo en la cátedra. Bueno, hoy, como dijo Caro, vamos a ver comunicación organizacional y clima en esta hora y media, entonces nos vamos a abocar en estos temas. Si tienen alguna pregunta, directamente se desmutean, o si no, nos hablan por el chat y seguramente vamos a responder las preguntas entre todos. Bueno, la comunicación en las organizaciones. ¿Para qué comunicamos dentro de una organización? Para asegurar un adecuado nivel de comunicación que nos permita y que nos facilite el compromiso, el involucramiento y la motivación de los integrantes. Es decir, que en cualquier organización, independientemente la cantidad de personas que sean, independientemente, vamos a necesitar comunicar para que todos los integrantes se sientan comprometidos, involucrados y motivados para que nos ayuden a gestionar, digamos, los objetivos y alcanzar los objetivos. Dentro de la comunicación, el proceso, digamos, general de la comunicación, justamente es un proceso complejo de carácter social e interpersonal, es decir, que se da entre personas, entre seres humanos, entre dos o más personas, y que se lleva a cabo un intercambio de información verbal y no verbal, palabras habladas o escritas, o no verbales, ¿no? En los gestos, y que se ejerce una influencia recíproca, se establece un contacto a nivel racional y emocional entre esas dos personas, y que los participantes, a través de esas palabras, de esa comunicación, van a compartir experiencias, conocimientos, emociones, cara a cara, verbal o a distancia, como lo estamos haciendo ahora. Ahora, en este gráfico lo vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Qué pasa? Dos personas, cuando se comunican, existe el emisor, el que va a emitir el mensaje, y el receptor, que va a recibir ese mensaje. Las personas nos comunicamos a través de, justamente, mensajes que codificamos y decodificamos. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas nos hablamos, interpretamos, en función a una serie de valores, creencias y experiencias que nosotros tenemos. Es decir, yo voy a interpretar mi realidad con, digamos, ciertos filtros en función a lo que yo pienso por mi sistema de valores, por mis creencias, por mis experiencias pasadas. ¿Alguien está desmuteado? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, vamos a decodificar, es decir, interpretar los mensajes que me dice la otra persona en función a lo que soy yo, digamos, a cómo me criaron, qué valores tengo, qué creencias tengo. Y así vamos a entablar una conversación. Dentro de ese proceso complejo de comunicación existe un contexto, una situación, un ruido, ¿sí? Que muchas veces puede ser, digamos, nos puede jugar en contra y malinterpretar los mensajes, ¿sí? Como el ruido, si, no sé, a alguna hora se le cae internet, va de alguna manera, tal vez no entender lo que está pasando en el contexto de la comunicación. También existen en este contexto o en esta situación barreras que, si nosotros las conocemos, las podemos gestionar y podemos disiparlas, digamos, o abrirlas para que podamos entender los mensajes y nos podamos comunicar de una mejor manera. Estas barreras pueden ser psicológicas, en las relaciones, ambientales, verbales o interpersonales. Por ejemplo,
Vamos a poner un ejemplo concreto dentro de la comunicación. En una entrevista de trabajo, yo selectora, bueno, comienzo a entrevistar a un candidato, entendemos que la situación de la entrevista para la persona tal vez ya sea angustiante, ya sea estresante, porque tal vez la persona viene buscando trabajo hace un montón de tiempo, y nosotros exponemos a esa persona y le vamos haciendo preguntas para relevar el perfil que tiene y si se adapta a nuestra organización. Entonces, una barrera ambiental en este caso puede ser si hay mucho ruido en la oficina, calor, frío, interrupciones. Entonces, lo que tenemos que hacer para que esa persona para que con esa persona generemos confianza, empatía, tratar que sea un lugar ameno, cálido, tranquilo, para que esa persona se abra y podamos relevar el perfil de una mejor manera. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? A ver que los veo. En el ¿Sí? chat no hay nada. Bueno, muy bien. Otras de las barreras psicológicas puede ser, por ejemplo, la timidez, la introversión. En las verbales, una muy típica puede ser personas que hablen de diferente idioma. Entonces, bueno, ¿cómo nos comunicamos ahí? ¿No? Existen también los gestos para poder interpretar a la otra persona, y las interpersonales pueden ser juzgar, ¿no? Cuando juzgamos o directamente bloqueamos o no escuchamos a otra persona porque piensa diferente que yo, tiene otros valores, no, yo no hablo con vos porque pensás políticamente diferente. Entonces, eso es una barrera en la comunicación. Martina, tené cuidado que según cómo te moves, el micrófono se te aleja de tu boca. El micrófono debe estar en el cable o no sé, Sí, o en el... en la compu. Y hay momentos que la voz se pone muy lejana. Listo, perfecto. No, trato de no moverme. Seguimos entonces. La comunicación organizacional. Dentro de la organización nos vamos a comunicar a través de flujos de mensajes dentro de una red de relaciones interdependientes que involucra la cultura, el contexto y la comunicación externa. ¿Qué quiere decir esto? Que es la forma en que se relacionan las personas que comparten un mismo entorno laboral y cultural. Dentro de una organización, acuérdense, que comunicamos para involucrar, comprometer y motivar a los colaboradores. Entonces, esta comunicación tiene que ser tal como para justamente llegar a todos y cada uno de los colaboradores, y vamos a tener que integrar, y esto es muy importante, la comunicación interna tiene que estar integrada con la cultura, el contexto y la comunicación externa. El concepto de integración entre la comunicación interna y externa tienen que ir de la mano, ¿sí? Tienen que estar totalmente integradas. ¿Por qué? Digamos que tiene que ser coherente entre lo que digo que soy afuera y lo que digo que soy adentro. Vamos a poner un ejemplo. Yo digo externamente a través de mis redes sociales, como organización, que soy responsable socialmente y que reduzco al máximo los residuos. Esa es mi política de responsabilidad social empresaria. Y adentro, internamente, en la máquina de café hay vasos que son descartables, sabiendo que una persona en una jornada laboral puede tomar entre 3 y 5 vasos de café o de agua. Entonces, internamente no estoy reduciendo los residuos al máximo. Entonces, para que sea coherente lo que digo afuera y adentro, voy a, por ejemplo, dar vasos térmicos o tazas que se laven continuamente para reducir esos desperdicios. Bien, Martina, entonces, sí. Hay una pregunta. Bien. Camila pregunta, ¿la comunicación integral tiene que estar integrada con la cultura y qué más? Exacto. Con la cultura, el contexto y la comunicación externa. ¿Sí? Una organización está definida, digamos, por su cultura, cómo se hacen las cosas en esa organización,
el contexto, dónde está inserta, en qué sociedad está, qué productos o servicios ofrece, y la comunicación externa. Este ejemplo que yo acabo de decir. Tengo que ser coherente con lo que digo afuera, con lo que soy realmente, ¿sí? Una coherencia entre lo que digo y hago. Claro, imagínense que una empresa que es muy autocrática internamente y muy jerárquica, y de repente los ejecutivos en las redes sociales o en los medios aparecen como todo, o incluso las propagandas que ofrecen en los medios televisivos la muestran como una organización muy cool, muy renovada. O sea, en algún momento alguien le va a decir, esto es incoherente, no se nota, porque la experiencia como cliente, cuando voy ahí, no es lo que me quieren contar, digamos. Es como cuando una persona trata de hacer un personaje, ¿no? El personaje es muy difícil de sostener durante mucho tiempo. Entonces, si vos sos una empresa joven, ágil, moderna, tenés que serlo interna y externamente. Y no forzar lo que no sos en alguno de los dos ámbitos, ¿no? O sea, no hacerte el cool con tus empleados si en realidad sos una empresa estructurada, rígida, dura, ni tampoco con tus clientes, porque es peor la desilusión de la mentira, digamos. Exacto. Bien, gracias, Caro. Y bueno, también en la comunicación organizacional, además de ser integrada con la comunicación externa, muchas veces la comunicación externa es, en grandes empresas, la lleva algún departamento de comunicación institucional, comunicación corporativa. Por eso cuando se hace un plan de comunicación interna, digamos, se establece una relación muy estrecha con los departamentos de comunicación institucional para ligar y que la comunicación dentro de la organización, digamos, sea 360, ¿sí? Englobe tanto la comunicación externa como la interna. Además de esta integración, necesitamos un liderazgo participativo, es decir, que los líderes de alguna manera pregonen con el ejemplo, es decir, que la comunicación que va desde, por ejemplo, la dirección hacia los niveles más abajo, se haga una comunicación en cascada, es decir, que los líderes vayan llevando a sus equipos lo que se quiere transmitir en la organización, para que llegue a todos y cada uno de los colaboradores. Acuérdense, para integrarlos, para motivarlos y comprometerlos. Bien, dentro de la comunicación organización, o sea, dentro de todas las funciones de recursos humanos está la comunicación organizacional. Es fundamental en todos los procesos y circuitos que nosotros planteemos en el área y tengamos en el área. Por eso es cross en todas las funciones de recursos. Esto lo venimos viendo desde el primer día y en la segunda clase vamos a adentrarnos un poquito más sobre este tema, que tiene que ver también con clima organizacional. Vamos a ver en detalle cómo es la experiencia de un colaborador en cada una de estas funciones. Los tipos de la comunicación interna. Entonces, dentro de una organización puede haber 3 tipos de comunicaciones: descendente, ascendente y horizontal. En el caso de la descendente, la información va a fluir de los niveles superiores a los niveles inferiores. Es lo que les comenté recién de la comunicación en cascada. Es importante acá, por ejemplo, cuando se reúnen los equipos con los líderes con sus equipos, por ejemplo, para plantear un nuevo proyecto, para plantear nuevos objetivos, que haya un feedback, ¿sí? Que el líder genere una confianza tal con este liderazgo participativo para entender cómo se siente el colaborador en ese momento, qué le parece, cómo están planteados los objetivos, si tiene alguna idea, para, de nuevo, para involucrarlos en la organización. ¿Sí? Por eso es importantísimo el feedback dentro de este tipo de comunicación. También se puede dar esta comunicación a través de intranet o redes sociales de la empresa, correos electrónicos cuando, por ejemplo,
un líder le manda a un colaborador de su equipo, bueno, si necesita algo, si le tiene que hacer algún pedido. La ascendente va de los niveles inferiores a los superiores, ¿sí? Es el famoso feedback. Cuando los líderes quieren saber cómo están sus equipos, bueno, es una comunicación de forma ascendente. Esto también se da a través de encuestas, cuando queremos saber la opinión de los colaboradores de una forma rápida y tal vez más confidencial, porque una encuesta muchas veces es anónima, entonces vamos a atender a este tipo de comunicación para recibir la opinión de los colaboradores en algún momento determinado. También puede ser en reuniones de equipo, en reuniones de feedback, justamente para ver cómo se siente el colaborador, en focus group, correos electrónicos cuando el colaborador necesita hacer algún pedido, por ejemplo a recursos humanos, cuando necesita un anticipo de sueldo, bueno, eso es una comunicación ascendente. El tipo de comunicación horizontal se da entre colegas de trabajo, por ejemplo, ¿sí? Cuando la comunicación fluye entre los mismos niveles jerárquicos. Puede ser del mismo equipo, del mismo departamento, o de diferentes departamentos. Por ejemplo, analistas de recursos humanos con analistas de compras, gerentes con gerentes, supervisores con supervisores, etc. Bueno, dentro de una organización también existen flujos. Los flujos de la comunicación nos van a permitir saber cómo debo comportarme yo en esa empresa. Por ejemplo, tenemos redes formales o redes informales. Las redes formales van a estar establecidas por la organización y definen cómo debe comportarse cada colaborador. En este caso podemos dar como ejemplo un organigrama, las políticas, los procedimientos, manuales de inducción. Si se acuerdan en la clase que dio Dani, en el manual de inducción tenemos cómo nos debemos comportar ante diferentes situaciones. Cómo tenemos que ir vestidos, a qué hora inicia mi jornada laboral y a qué hora termina, qué herramientas me dan para trabajar, qué espera mi jefe de mí con algún objetivo específico. Entonces, ese tipo de comunicación que establece cómo debe comportarse un colaborador dentro de la empresa es una red formal. Y las redes informales son las relaciones que se van a dar en la organización siempre y cuando estén permitidas, ¿no? Son relaciones sociales entre colaboradores, amistades que se pueden generar dentro del ámbito de trabajo. ¿Qué pasa con estas redes informales? Muchas veces seguramente han escuchado el famoso radio pasillo. ¿Qué pasa con el radio pasillo? ¿Es bueno, es malo? Y la palabra mágica es depende. ¿De qué depende? En realidad, de las redes de la comunicación formal que haga esa empresa. Por ejemplo, en esta situación de pandemia que estamos viviendo, que de por sí es una situación que tal vez nos genera miedo, nos genera angustia, no sabemos si vamos a perder el trabajo, cómo nos van a pagar el sueldo. Si la organización envía una comunicación formal diciendo y brindando seguridad a sus colaboradores que van a mantener los puestos de trabajo, que les van a pagar el sueldo, mitad con el ATP del Estado, por ejemplo, y la otra parte la va a pagar la empresa en tiempo y forma. Eso al empleado le da seguridad, le da certidumbre, sabe cómo comportarse ante esta situación de pandemia. ¿Qué pasa con las redes informales? Esa comunicación... Profes, vean que sí. hay una pregunta en un chat, a ver si alguien puede guiar. Seguí, Martina. Dale. Esta comunicación formal, unida a la comunicación informal, este radio pasillo, ¿qué pasa? Los colaboradores se van a enterar de una forma más rápida lo que está pasando en la organización. Los compañeros van a decirse, en este caso, bueno, seguramente por WhatsApp o por mail, porque no se pueden ver cara a cara, nos van a pagar, sí, quédate tranquilo, nos están asegurando el puesto de trabajo. Entonces ese radio pasillo a la organización le va a servir porque es información certera y veraz la que se está, digamos, circulando de una manera veloz y entre compañeros de trabajo.
En cambio, ¿qué pasa si la organización decide no mandar nada en esta situación de pandemia, no decir nada de una forma, digamos, de una manera formal? Se va a generar un radio pasillo que puede ser perjudicial para la organización. ¿Por qué? Porque se van a comunicar y este radio pasillo va a transmitir información que no es real, que son suposiciones. A mí me parece que nos van a pagar de tal forma, no, yo me enteré tal cosa. Entonces eso va a perjudicar el clima de la organización y ese radio pasillo va a ser malo. Entonces, siempre que la comunicación formal sea certera, veraz, rápida y útil para los empleados, el radio pasillo o la red informal va a ser, nos va a venir bien, digamos, porque va a fluir más rápida la información y vamos a llegar más rápido a todos los colaboradores. Creo que lo estás diciendo ahora, pero hay una pregunta en el chat que dice: ¿las redes informales son buenas? Ahí está. Siempre que dependan de las redes formales. Y, exacto. Perdón, a ver si alguien puede ayudar a un compañero que dice que no escucha y está con el celular, si puede mandarle la respuesta en el chat. Yo sé que es un tema de cliquear en algún lugar cuando uno se conecta con el teléfono, pero no lo sé decir cuál. Igual creo que la compañera salió y volvió a entrar porque ya no está quien preguntó y volvió a entrar otra persona con otro nombre. Creo que sea la misma. Ah, ok, pero entiendo que es un tema de configuración. Cuando uno se conecta con el teléfono y dice conectar con audio, una cosa por el estilo. Y si no, se genera como una llamada y uno entra por número de llamado, pero perdón. Bien, entonces, la red informal depende. Si vamos a comunicar de una manera certera, veraz, rápida, bueno, entonces nos va a servir para que esa información, esa comunicación informal, digamos, esa comunicación formal, fluya más rápido a través de las redes informales. Si no hay una comunicación formal de cómo deben comportarse los colaboradores ante determinada situación, la red informal nos puede jugar una mala pasada, digamos, porque, bueno, se va a transmitir información que no es correcta, que no es veraz, que es poco creíble. Espero haber respondido si volvió la alumna. Bueno, dentro entonces de las organizaciones también comunicamos a través de vehículos, que son los canales de la comunicación por donde fluyen o viajan los mensajes entre el emisor y el receptor. Existen los medios y las acciones. Los medios son los canales no presenciales masivos. Por ejemplo, cuando se dispara algún mail con el cobro de haberes del mes en curso. Llega a todos los colaboradores en un mismo momento y es una forma rápida de enviar una comunicación. Podemos tener una cartelera, una revista interna, un newsletter, folletos, banners. Es todo lo visible, generalmente son piezas gráficas que responden a una estética de la organización, ligada o integrada con la comunicación externa. Muchas veces tiene el logo o la imagen de la organización, los colores de ese logo que representan la marca de la organización a la que estemos trabajando. ¿Qué pasa con los medios? Depende lo que quiero comunicar, qué medio voy a utilizar. Por ejemplo, si yo quiero comunicar un cumpleaños, el director de la organización, y quiero que le respondan los colaboradores, entonces no lo voy a poner en una cartelera porque imagínense cómo van a ser los colaboradores para responder a través de una pieza gráfica que está pegada en un cartel. Entonces la voy a mandar a través de un mail con copia al director, entonces le pueden responder, o la voy a subir a las redes sociales de la empresa, ya sea interna o externamente. Entonces ahí le pueden responder. Las acciones son las interacciones cara a cara masivas o segmentadas, es decir, que pueden ser para el público general de la empresa o para equipos de trabajo más reducidos o interpersonales, reuniones de uno a uno. Las acciones son experiencias
que vive el colaborador y que nos ayudan a reforzar los medios, es decir, las piezas gráficas. Por ejemplo, yo trabajaba en una consultora que nos dimos cuenta que cada vez que teníamos un nuevo cliente, nosotros mandábamos un mail a todos los colaboradores diciendo tenemos un nuevo cliente, en este caso, por ejemplo, Santander Río, pero ¿qué pasa? Muchos no se enteraban o directamente borraban los mails. Entonces lo que hicimos para reforzar esa pieza gráfica, ese nuevo cliente que nosotros queríamos que se enteren todos los colaboradores, ¿qué hacíamos? Como acción, tocábamos una campana cada vez que teníamos un nuevo cliente, entonces directamente tenías que ir a la intranet o al mail para ver quién era ese nuevo cliente. Entonces reforzaba mi actitud a, bueno, quiero saber quién es el nuevo cliente, entonces ingreso y me fijo a ver quién es. También lo podemos ver, por ejemplo, en alguna actividad que haga la empresa que festeje algún aniversario, por ejemplo, de la organización. La pieza gráfica pueden estar en mails, en banners, feliz cumpleaños, feliz aniversario, cumplimos 27 años, por ejemplo, y eso es el medio, lo que yo veo visualmente. Y la acción es, bueno, hacer un brindis por el aniversario de la organización. Entonces, en este caso masivo, invito a todos los colaboradores a brindar y a agradecer lo que estamos, el aniversario o el nuevo año que estamos transitando. Es una experiencia que se lleva el colaborador y la vive, digamos, en carne y hueso. Muy bien. Dentro del plan de comunicación interna existen 3 pasos. El análisis, la planificación y cuando medimos y comenzamos de vuelta el ciclo. Analizar significa sacar una foto, ¿sí? Del proceso inicialmente para conocer y entender cómo funciona la comunicación dentro de esa organización y poder mejorarla. Analizar qué necesitan o prefieren los destinatarios, ¿sí? Y lo vamos a hacer a través de encuestas, reuniones o focus group. Vamos a sacar una foto inicial para comenzar a plantearnos los objetivos, ¿sí? Este sería el segundo paso, plantearnos los objetivos. Acuérdense que la comunicación dentro de una organización se hace para motivar, involucrar y comprometer a los trabajadores. Yo me fijo qué necesitan esos colaboradores y lo planteo a través de objetivos. Voy a diseñar las piezas gráficas a través de los medios y las acciones y los mensajes. Los mensajes, como les dije, en las piezas gráficas están muy ligados a la marca de la organización, la marca empleadora. Ese tema está bueno para que lo investiguen después, para, digamos, atrapar y fidelizar al colaborador internamente y que se involucre más con la cultura de la organización. El diseño tiene que ver mucho con eso. La planificación propiamente dicha, es decir, que voy a hacer un cronograma con todo lo que quiero comunicar en el año. Si voy a comunicar aniversario, si voy a comunicar cada vez que tengo un nuevo cliente, cómo voy a comunicar si tengo alguna búsqueda interna, cómo voy a comunicar si para este año tengo la encuesta de clima o la evaluación de desempeño. Y la ejecución, ¿sí? Es cuando se disparan los mensajes a través de los medios que hayamos elegido al público de la organización, si es masivo, segmentado o individual. Y después viene la etapa de medición. En recursos humanos todo se tiene que medir para poder demostrar en números, en evidencias, lo que estamos haciendo. Entonces existe una medición del tipo cualitativa y otra del tipo cuantitativa. La cualitativa generalmente se utiliza cuando se inicia el ciclo, es decir, cuando se inicia la etapa de diagnóstico, para desarrollar el proyecto de comunicación. Y se hace a través de entrevistas, focus group, observación, técnicas proyectivas y estudio de casos. Y la medición cuantitativa son las métricas que surgen de los vehículos, es decir, de los medios y las acciones que hemos utilizado y que nos sirven para chequear el impacto que tuvo la comunicación dentro de ese periodo. Por ejemplo, si utilizan alguna red social en la empresa,
nos van a, digamos, hay un apartado en esa red social para el usuario, digamos, que puede ingresar y puede sacar estas métricas. ¿Cuántas personas vieron determinada publicación? ¿Cuántas personas la comentaron? ¿Cuántos usuarios hay activos versus los que deberían estar activos? Entonces, estas métricas nos van a servir para analizar el impacto que tuvo el plan. Si mis objetivos planteados, el diseño, tiene alcance suficiente para, bueno, para medir y para observar a ver si estamos haciendo bien las cosas. Acá un ejemplo concreto, 3 ejemplos en realidad, de comunicación interna. Esto es real, son ejemplos que hemos transitado. Por ejemplo, el nuevo cliente ya se los comenté, que tocábamos la campana. Para cumpleaños de los colaboradores, en la consultora donde yo estaba, era su lema o su cultura, festejar. No importaba cómo, teníamos que festejar todo. Entonces, el objetivo es reconocer a la persona en el cumpleaños, en su día de cumpleaños, el público, todos los compañeros, todos los colaboradores, y el cumpleañero. El medio es una pieza comunicacional gráfica que se mandaba a través de internet o por mail. La acción es una torta, así me va a reforzar esa pieza gráfica, es una torta de cumpleaños para el cumpleañero y su equipo, es decir, que lo va a hacer experiencia al reconocimiento del cumpleaños. En esta situación de pandemia me contaron que están enviando la torta a la casa del cumpleañero, así que se sigue haciendo. Bueno, el diseño del mensaje, feliz cumple Miguel, por ejemplo, la fecha cada vez que cumple años una persona, y la ejecución, administración y recursos humanos. En las reuniones de feedback, bueno, dar a conocer los puntos fuertes y de mejora de cada colaborador. El público son todos los colaboradores, el medio es una pieza comunicacional, y a su vez una invitación o la coordinación para la reunión que va a tener de feedback con su líder. La acción es esa reunión, que cuando se produce, digamos, cuando se efectiviza, es la reunión que va a tener el líder con el colaborador, y van a hablar de estos puntos fuertes y de mejora. El mensaje, comenzamos con las reuniones de feedback de desempeño. La fecha es cada vez que finaliza la evaluación de desempeño, lo vimos en la clase anterior con Anita, y la ejecución, bueno, de la Dirección General, Recursos Humanos y los líderes. Acuérdense que la comunicación, o sea, necesitamos tener la aprobación, digamos, de los directores. Para que este plan de comunicación sea efectivo, primero necesito su aprobación y segundo el presupuesto, ¿sí? Eso es importante también. ¿Cómo venimos con el tiempo? Perfecto. Sí, estamos unos minutitos late, pero... Vamos entonces al breakout room. Lo que vamos a tener que hacer es elegir una de estas 3 comunicaciones, fecha patria, búsqueda interna o encuesta de clima, y vamos a tener que hacer la planificación de la comunicación como esta que está acá, ¿sí? Teniendo en cuenta el objetivo, el público, el medio, la acción, el mensaje, la fecha y por quién va a ser ejecutado, ¿sí? Nos vemos en un ratito entonces. Clima organizacional. Entonces, el clima organizacional es la cualidad o propiedad que tiene un ambiente de trabajo y que perciben o experimentan los miembros de esa organización y que influye directamente en sus conductas. Es decir, que en todas las organizaciones, independientemente del tamaño, de la diversidad que existe, las edades, las edades de esa población que yo tenga, va a haber un clima determinado. Es decir, si yo pongo un termómetro, me va a dar una temperatura específica en ese lugar de trabajo. Es decir, que ese clima organizacional va a tener una propiedad y que va a ser percibida o experimentada por los colaboradores. Y esto no es solamente lo que veo, digamos, si tengo una mesa linda, si tengo una silla cómoda, si tengo luz natural, no tengo luz natural, sino otros factores que influyen en cómo me voy a comportar en esa organización, en cómo me voy a desempeñar,
como la estructura organizacional, si es muy burocrática, si tengo un liderazgo más participativo, entonces, bueno, mis ideas son reconocidas. Todo eso va a influenciar en mi desempeño. El clima organizacional, entonces, también es cross para todas las funciones de recursos humanos. Esto es lo que les dije que íbamos a hacer un poquito más de zoom en la clase pasada. ¿Por qué? Acuérdense de la primera clase del ciclo de vida que dio Caro del colaborador dentro de una organización, que es el primer, o sea, que empieza desde el primer contacto con la organización, si ese potencial colaborador o candidato inicia el contacto con nosotros, con la organización, a través de una búsqueda, algún portal de internet, LinkedIn, una red social, y transita, ¿sí? Si ingresa, ¿no? Transita dentro de nuestra organización, como, o sea, transita y se hace una experiencia, una visión global de esa organización. Va a tener una percepción de esa organización diferente a otra persona. ¿Sí? Entonces, inicia con esa búsqueda, va a tener una inducción y ese colaborador se va a sentir de una u otra manera. Después, esa experiencia también va a estar ligada a si pudo tener un aumento de sueldo o no lo pudo tener, si tuvo una gestión del desempeño, si le dimos algún beneficio extra, si tuvo desarrollo, si tuvo algún accidente laboral, por ejemplo, hasta que se va de la organización. Ese colaborador, entonces, a través de toda esa experiencia, va a tener una percepción de esa organización diferente a otro colaborador. ¿Bien? Por eso el clima aplica y es cross a todas las funciones de recursos humanos. ¿Qué características tiene el clima organizacional dentro de las empresas, digamos? Se refiere a las características del medio ambiente de trabajo, esto que les comentaba recién, si es una estructura muy burocrática o si es una estructura más de puertas abiertas y me siento con mi líder en una misma mesa, o tengo que subir al piso 7, yo estoy en el piso 1 para ver a mi jefe, por ejemplo. Es percibido directamente o indirectamente por sus miembros, difiere de una organización a otra, e incluso entre áreas. Esto es importante de distinguir. ¿Por qué? Porque puede ser lógico que organizaciones del mismo rubro tengan diferente clima laboral, pero también se da entre áreas. Por ejemplo, nuevamente ponemos el ejemplo del liderazgo. Si un área está liderada por una persona que es más canchera, más por ahí menos acartonada, digamos, más participativa, que incluye todo el tiempo a su equipo y reconoce sus ideas, reconoce sus aportes, va a ser un clima diferente a un área que el liderazgo es más burocrático, no, o más autoritario. No, acá se hace lo que digo yo. Entonces, esos colaboradores van a percibir el clima de una manera diferente y se van a comportar, van a desempeñarse de una manera diferente. Es un sistema interdependiente, altamente dinámico, tiene repercusiones en el comportamiento laboral, esto que les decía recién, depende cómo yo vea la organización donde trabajo, me voy a comportar de una manera u otra y va a repercutir en mi desempeño. Y por ende va a generar un impacto en los resultados de la organización, positivos o negativos. Se mantiene en el tiempo, se puede modificar, aunque no en el corto plazo, sino no voy a poder cambiar el clima organizacional de un día para otro, ¿sí? Voy a necesitar un tiempo para hacerlo. Y puede medirse, esto es lo más valioso. ¿Para qué lo medimos? Por ejemplo, para selección, cuando recursos humanos distingue el clima de esa organización que está muy ligado con la cultura de esa empresa, entonces voy a poder identificar un colaborador que se pueda adaptar bien a ese clima de trabajo. Entonces, esa persona va a estar más contenta en ese ambiente laboral. ¿Qué factores influyen en el clima? Como les dije, no solamente es lo tangible, ¿sí? Lo que puedo ver o tocar, sino también las cosas, digamos, menos intangibles que son percibidas por las personas, como el tipo de liderazgo y las prácticas de dirección, esto que
decía recién. Si los líderes son muy autoritarios, que se hace lo que digo yo, o si dejan participar a sus equipos. Hay personas que no, dicen, a mí me encanta que mi líder me diga qué tenga que hacer, y ahí va como un caballito, y eso está perfecto para esa persona. O hay personas que dicen, no, a mí me gusta que me dejen fluir, que me dejen hacer las cosas a mi manera, con tal de llegar a los objetivos. Bueno, ese tipo de liderazgo va a ser percibido diferente por las personas. Un sistema, bueno, también hay otros factores, el sistema formal y la estructura de la organización, que tiene que ver con las políticas y procedimientos, y la estructura, si es muy burocrática, de la organización, si es un sistema más de puertas abiertas y que todos podemos hablar con todos, o si para llegar a mi líder tengo que mandar una carta al presidente para poder hablar con él, ¿no? Y las consecuencias del comportamiento laboral. Esto es, cómo me siento como colaborador en función a lo que percibo como remuneración, si entiendo que es un equilibrio, que existe un equilibrio entre mi vida personal y mi vida laboral, si en esa organización siento orgullo por pertenecer a ella, si es compatible mi sistema de valores con los valores de la organización. Y así podemos seguir hablando, porque la verdad que dentro del comportamiento organizacional hay un montón de dimensiones que se evalúan para ver cómo están los colaboradores en función a estos tres factores. Decimos que el clima organizacional es un círculo virtuoso. Nosotros lo medimos y hacemos acciones para tener a los colaboradores contentos. Un colaborador contento va a trabajar mejor, va a desempeñarse mejor. Acuérdense de la comunicación. Va a estar más involucrado, más motivado, más comprometido. Ese colaborador contento va a atender a los clientes. Los clientes van a volver. ¿Qué significa eso? Tener más rentabilidad y ser más reconocidos como empresa. Los accionistas, al ver los números, van a estar muy contentos con esto y van a seguir invirtiendo, ¿no?, en el círculo de recursos humanos, que es lo más importante. Ahora se está hablando mucho de las culturas orientadas al cliente. Para recursos humanos, una cultura orientada al cliente interno, en este caso, va a ser el colaborador. Cliente interno para recursos humanos es el colaborador. Les vamos a tratar de ofrecer, para que ese colaborador esté contento, esté motivado, una propuesta de valor que justamente le sea significativo. Entonces, al tener la propuesta de valor, significa beneficios económicos y no económicos, que sea bien remunerado, que, no sé, le ofrezcamos prepaga para su grupo familiar, home office, miles por ejemplo, cursos que no tengan que ver tal vez con su trabajo, algún MBA, bueno, una propuesta de valor que para ese colaborador en ese momento sea significativa. Sobre todo, tenemos que enfocarnos en los talentos, ¿no?, en las personas clave que nosotros tenemos en la organización. Ofreciendo una propuesta de valor significativa, ese colaborador va a estar contento. Va a tratar a los clientes bien y vamos a tener mejores resultados y los accionistas van a estar satisfechos. Sí, y esto en realidad hasta está comprobado y medido desde la década del 80 y publicado por Harvard, que pudo medir esto, ¿no? O sea, cómo hay una correlación entre el incremento de la satisfacción de los clientes, empezando con el incremento de la satisfacción de los empleados, impactando la satisfacción de los clientes y mejorando los resultados de las organizaciones. O sea, yo siempre digo que si los dirigentes no hacen estas cosas por una razón ética, que debería ser la primera, porque a todos los debemos tratar con respeto, por lo menos lo deberían hacer por una razón pragmática. Bien, gracias, Caro. Bueno, ¿para qué gestionamos el clima? Un poquito lo dijimos recién en el círculo virtuoso. Para tener mayor cantidad de candidatos calificados, y los candidatos van a querer trabajar con nosotros porque somos un buen lugar para trabajar. Disminución del índice de rotación, la gente no se va a querer ir, ¿sí?, sobre todo los altos potenciales o personas con talento. Reducción de ausentismo, si yo tengo un buen clima laboral, las enfermedades o licencias por ahí patologías psicológicas como estrés, depresión, se van a ver realmente reducidas.
colaboradores más comprometidos, clientes fidelizados, ¿no? Este es el círculo virtuoso, vamos a tener mayor productividad y mayor competitividad en el mercado. Esto también, o sea, para que podamos gestionar el clima tenemos que tener la aprobación y el visto bueno de la dirección. ¿Sí? Que los líderes también crean en esta gestión del desempeño, para que la comunicación y la gestión del clima se comunique, digamos, y se fluya en cascada. Hay 3 etapas también en la gestión del clima: el diagnóstico, el diseño y la implementación. En el diagnóstico, acuérdense, es la foto inicial del proceso. Para esto es muy importante basarnos en un modelo que esté empíricamente, digamos, analizado, y nos vamos a basar en una encuesta, dependiendo de lo que queremos evaluar o medir. El ciclo de la gestión del desempeño generalmente se hace entre 12 y 18 meses, dependiendo de la organización en donde estemos y en condiciones normales. Ahora vamos a hablar un poquito de qué significa condiciones normales. Perdón, voy a hacer Sí. un aporte, Martina. En realidad, 2 cosas, ¿no? En realidad, el diagnóstico lo podemos hacer de muchas maneras, porque si nosotros llegamos a un lugar y la gente se lleva, entramos a un negocio, ¿no? Desde el punto de vista más pragmático, entramos a un negocio y los empleados nos atienden mal o no nos prestan atención o incluso percibimos que hay mala onda entre ellos. Por la observación podríamos hacer un diagnóstico que tienen un problema de clima, digamos, ¿no? También podríamos hacer lo que se llama un focus group, sentar un grupo de empleados y que nos cuenten desde el relato de ellos qué les pasa y qué sé yo. La mejor forma, sin duda, es pasarnos a una encuesta, y para hacer una encuesta que realmente mida el clima, es importante que utilicemos una encuesta que tenga basado en un modelo, como hablábamos con los test, ¿no? Si no está probado, no sabemos, o sea, yo puedo hacer preguntas cualquiera y mandárselos a los empleados, pero después, en realidad, cuando vaya a trabajar en los planes, no voy a saber si efectivamente esa pregunta sobre la cual después yo voy a trabajar para mejorar sus resultados es una palanca que mejora el clima interno. Entonces, por eso en ese sentido es importante utilizar una encuesta. Entonces, el clima en realidad lo podemos diagnosticar de distintas formas. La forma de diagnosticarla mejor es por una encuesta con un modelo probado. Ese sería como el mensaje fundamental. Exacto. Generalmente las dimensiones o los ejes que vamos a medir es la estructura, el tipo de estructura de la organización, cómo se siente el colaborador en base a esa estructura, las responsabilidades, si tiene más autonomía, menos autonomía, cómo se siente respecto a la remuneración, los riesgos laborales también, si se siente seguro en su lugar de trabajo, si tiene los objetivos claros. Se va a medir también la relación de apoyo o de compañerismo que tiene con su equipo. Lo importante, como dijo Caro recién, es que esté basado en un modelo, en una encuesta, que generalmente son afirmaciones. Por ejemplo, me siento conforme en mi lugar de trabajo. ¿Sí? Son afirmaciones y que la persona lo puede responder en función a un rango de respuestas. Estoy totalmente en desacuerdo a estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí? Luego, recursos humanos, lo que va a hacer es tabular esas respuestas, ¿sí? Generalmente se utiliza una encuesta, como bien dijo Caro, para que sea anónima y que el colaborador pueda decirnos, digamos, la verdad, ¿sí? Su percepción. Entonces, vamos a tener los resultados. Lo más importante en una evaluación de clima es comunicar a los empleados los resultados, ¿sí? Para que no se forme o que se forme el radio pasillo, pero con información certera y concreta. Y la planificación de las acciones en función a los resultados de esa encuesta. Una vez que tengo el paquete de la propuesta, la valido con la dirección para ver si me dan el ok con el presupuesto, comunico las acciones, es decir, a los empleados les digo, bueno, pasó esto, estas son las respuestas, estas son las medidas o las acciones que vamos a hacer para mejorar el clima. Acá tenemos una pregunta en el chat, Meli, que dice si siempre se deben comunicar los resultados. Sí, acabamos de decirlo entonces.
sino es algo en vano, ¿sí? Que se hizo y el colaborador va a decir, ¿para qué me preguntan cómo me siento si después no van a hacer nada al respecto? Entonces, siempre se tiene que comunicar los resultados de la encuesta y después el plan de acción. Una vez que hicimos eso, validamos la propuesta con la dirección, comunicamos, ahí las acciones, lo que vamos a hacer, seguimos los indicadores, ¿sí? Acá es importante, establecer indicadores para el nuevo ciclo, entre 12 y 18 meses después, para mejorarlos, ¿sí? Controlamos los resultados y la programación del nuevo ciclo de la gestión del desempeño. En la cátedra proponemos un método que se llama Great Place to Work. Es una organización que hace más de 30 años está en el mercado. Hay un montón de métodos, este tal vez es el más conocido, porque está empíricamente, digamos, establecido y las organizaciones que aplican... Probado, es un método que está aprobado. Gracias, Dani. Es un método que está aprobado entonces, y que las organizaciones lo que hacen es aplicar a Great Place to Work. Great Place to Work audita a través de 2 encuestas y después hace un ranking. Ese ranking puede ser a nivel nacional, ¿sí? Por ejemplo, Great Place to Work, los excelentes lugares para trabajar en Argentina, en América Latina, o internacional, en el mundo. Ahora publicaron otro ranking que es los mejores lugares para trabajar para mujeres. La encuesta, básicamente, la que hacen para la gestión, para medir el clima, la evaluación del clima, se basa en este modelo. El colaborador está en el centro y son 5 dimensiones las que se miden, que es el orgullo que siente la persona por trabajar en esa organización, la camaradería, es decir, la relación con sus compañeros, es un ambiente de apoyo, colaboración, integración, el respeto, que la organización influye sobre los colaboradores, es decir, si me respetan mi horario laboral, no me lo respetan. La confianza que tiene el colaborador con su líder, la imparcialidad de la organización, es decir, si la organización es objetiva, es justa con lo que, por ejemplo, remunera a sus colaboradores, si los reconoce. Y si es creíble, es decir, si es íntegra, coherente con lo que dice, con lo que hace. A través entonces de estas 5 dimensiones, Great Place to Work audita y hace el ranking de los mejores lugares para trabajar. Bien, dicho esto, cuando les comenté que depende el momento, o sea, la encuesta del clima se tiene que administrar, se tiene que enviar a los colaboradores en situaciones normales. ¿A qué me refiero con situaciones normales? Una pandemia como la que estamos viviendo no es una situación normal para el colaborador. Puede tener miedo a contagiarse, puede tener algún familiar enfermo, está inseguro si lo van a despedir, no lo van a despedir, cómo va a cobrar el sueldo. Entonces, las respuestas de ese colaborador ante la encuesta pueden estar altamente condicionadas, ¿sí? De forma, en este caso, tal vez negativa, porque hasta inclusive su lugar de trabajo es su casa, que vive con toda su familia, no tiene buena conexión a internet, entonces no puede entregar las cosas en tiempo y forma. Entonces, eso va a generar un impacto en su percepción y por ende en la encuesta de clima. Entonces se administra en situaciones normales. Tampoco la encuesta de clima la vamos a administrar después de un aumento de sueldo o después de una fiesta de fin de año. ¿Por qué? Porque también se van a ver condicionadas las respuestas a que si fue una fiesta muy linda, bueno, todos van a responder contentos, o si tuvieron un aumento de sueldo que estaban esperando, también va a estar condicionado. Entonces, se administran situaciones normales. ¿Qué pasa en esta situación de pandemia? Perdón, voy a completar un poco este sí. comentario, ¿no? O sea, en realidad no deberías... Hay días que son mucho más significativos, o sea, hay momentos que son mucho más significativos, que está pasando algo muy fuerte, que no es el momento apropiado para hacer una encuesta.
Ahora, la gente no es tonta, ¿no? Porque porque hay algunos gerentes que creen que porque si hiciste la fiesta de fin de año y fue linda, al día siguiente te van a contestar mejor la encuesta, ¿no? O sea, la gente, no, las personas no son tontas y reconocen la diferencia entre tratarme con respeto y hacerme una linda fiestita de fin de año. Es más, si me estás pagando poco sueldo y me haces una fiesta de fin de año que tiraste la empresa por la ventana, probablemente generes más enojo que satisfacción. Entonces, claramente yo no haría ahora, no sé si haría ahora en el medio de la pandemia, donde la gente está viviendo un montón de otras cosas, la encuesta de clima, no sé si es el mejor momento, digamos, ¿no? Porque está la encuesta tradicional, digamos. Sí está bueno hacer encuestas para ver cómo está la gente en este momento, porque es una forma de entender qué les pasa. Pero no haría la encuesta de clima tradicional, o no haría la encuesta de clima si acabas de hacer una reducción grande de personal porque no te quedó otra, porque el negocio se te fue. O sea, hay que ver el momento de lo que está pasando, pero tampoco creer que la gente es tonta, porque la gente no es tonta. O sea, una fiesta no te va a cambiar significativamente el resultado de una encuesta. Sí, claro, te lo va a cambiar si acabas de hacer una reducción del 20% de tu plantilla. Perfecto, gracias por la aclaración, Caro. Entonces, para estas situaciones, así como las que planteaba Caro, para saber cómo está el colaborador en un momento determinado, ver si recursos humanos o la organización en general quiere tomar una decisión sobre la marcha, se administran encuestas que se llaman de pulso, ¿sí? Que nos van a dar una respuesta inmediata de cómo está el colaborador ante una situación que esté viviendo. Y ahora es lo que vamos a trabajar en el próximo Breakout Room. ¿Sí? No sé si hay dudas para finalizar, a modo de, para contarles un poco lo que también estuvimos investigando, es el ranking pasado 2019 de las mejores empresas para trabajar, está publicado en la página web, y bueno, están segmentados de 251 empleados a 1000 empleados y más de 1000 empleados. Las mejores empresas para trabajar en Argentina el año pasado fueron Naranja, Galicia y Mercado Libre. ¿Sí? Para que lo sepan, está bueno también imaginarse y por ahí investigar qué hacen esas empresas y poder aplicarlas en función a lo que tengo y a la cultura que yo tengo en mi organización, ¿no? Así que bueno, eso les quería compartir. Y bueno, gracias. Si tienen alguna duda, nos podemos quedar conversando. Espero que haber sido clara.